en América Latina, obviamente hay que arrancar por un tronco común. ¿Y qué tenemos todos en común? Pues España. Por algo hablamos español, tenemos la misma cultura y el mismo pasado. Incluso si hacemos una línea transversal de nuestra historia política, vamos a descubrir que, por ejemplo, entrado el siglo XX, todos tuvimos un dictador medio loco, luego vino nuestra especie de Perón, todos tuvimos más de alguno de esos, luego tuvimos dictaduras militares, algunos tuvimos guerrillas marxistas, luego tuvimos sustitución de importaciones con la CEPAL, de ahí la mayoría tuvimos gobiernos de derecha en los años 90 que nos fallaron con el libre mercado, más adelante voy a hablar de eso. Y el socialismo del siglo XXI, o sea, básicamente todos los países de América Latina pueden compartir historia y pensamiento político. Pero bueno, nos cuentan que España trajo al Nuevo Mundo la visión occidental de ver la vida, la mentalidad occidental, the Western Way of Life, que incluye la tradición de principios judeocristianos y los valores greco-romanos, como por ejemplo libertad, individualismo, derechos, propiedad privada, institucionalidad y ese tipo de cosas. Y se nos cuenta que todas esas cosas fueron implementadas en el Nuevo Mundo por España. Pues ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo. Y José Ortega y Gasset, autor de un libro que se llama El hombre masa, escribió otro libro menos conocido, pero igual de importante, que se llama La España invertebrada. Y en ese libro José Ortega y Gasset se va a la España del siglo XIV y siglo XV para descubrir que España de occidental no tenía nada, que era un desastre de feudos violentos que estaban tratando de pelear por el poder, y que realmente cosas como libertad, individualismo, propiedad privada, derechos, no se respetaban. Lo que realmente era España era un desorden, donde el individuo no valía nada. Lo que había ahí eran reinos y feudos, habían expulsado a los moros, que llevaban 8 siglos de estar ahí metidos, y en fin, Ortega y Gasset desarrolla todo el desastre institucional y social y cultural que era España en el momento en que a Cristóbal Colón se le ocurre descubrir América buscando las Indias. Y en ese proceso donde España no estaba organizada es que nos descubren a nosotros. ¿Y qué van a hacer? Pues obviamente no nos van a dar lo que ellos nunca tuvieron. Y por eso en América Latina, en lugar de tener libertad, individualismo, institucionalidad, derechos, lo que tuvimos fue abusos. Abusos económicos, abusos sociales, abusos políticos, abusos hasta psicológicos, que siguen siendo el lastre el día de hoy. Imagínense ustedes, Japón, hace 50 años le cayeron no una, 2 bombas nucleares, y en lugar de estar chillando por esa situación, hoy son la tercera potencia mundial. El latinoamericano sigue diciendo que por lo que le pasó hace 500 años sigue como está hoy. Entonces, esos abusos también tienen un trasfondo. Siguiente, por favor. Y hay otro autor que se llama Álvaro Vargas Llosa. Él es el hijo del premio Nobel Mario Vargas Llosa. A diferencia de su papá, que fue comunista al principio de su vida para luego darse cuenta de que las cosas las paga alguien, Álvaro como que tuvo las ideas más claras y escribió un libro que se llama Rumbo a la Libertad. ¿Por qué la izquierda y el neoliberalismo fracasan en América Latina? Y en este libro, Álvaro, obsesionado con entender por qué somos pobres, descubre que hemos tenido 5 principios de opresión, 5 principios que nos han tenido aplastados durante todas las épocas históricas que ha tenido América Latina. Desde la América precolombina, la conquista, la independencia, la Latinoamérica del siglo XVII al siglo XIX y el mal llamado siglo XX, siglo del pueblo. Resulta que América Latina entró al siglo XX y en 1910 los mexicanos hicieron la Revolución Mexicana por el pueblo. En 1930 surge el APRA en Perú por el pueblo. En 1959 por el pueblo, el Che Guevara y Fidel Castro toman Cuba. Y a raíz de ahí se devengan un chorro de guerrillas marxistas en toda la región, por el pueblo, para el pueblo y desde el pueblo. ¿Pero qué pasó? Entramos al siglo XXI y el pueblo siguió igual o peor. Entonces resulta que estos principios de opresión son como aquellas viejas películas de Bruce Willis, duros de matar, y han sobrevivido hasta la actualidad. ¿Y cuáles son?
Son corporativismo, mercantilismo estatal, privilegio, transferencia de riqueza y ley politizada. Vamos a ir viendo cada uno para que los puedan ir viendo. Siguiente, por favor. Siguiente. El corporativismo. El corporativismo es una visión estatal donde el individuo como persona no vale nada. En este continente nos acostumbramos a que la persona como persona no vale absolutamente nada. Todo depende a qué club pertenezcas. Y dependiendo del club al que perteneces, tienes más derechos que el Estado te otorga. Por eso aprendimos a agremiarnos y hemos tenido en América Latina gremios de artesanos, gremios de comerciantes, gremios de artistas, gremios agricultores, gremios industriales, y si no estaba la iglesia o si no estaba el ejército. Pero la cosa es que si vos querías valer en la sociedad, primero dime a qué grupo perteneces y después te digo qué derechos tienes. Eso no solo adrementa contra el individualismo y el poder de cada persona de salir adelante, sino que también produce derechos de propiedad privada a discreción. Por ejemplo, en mi país, Guatemala, 40% de la población es indígena y hasta entrado el siglo XX los indígenas tenían prohibido acumular propiedad privada, mucho menos hablar de votar. Entonces, ¿cómo pretendemos que una población que ha sido rezagada del sistema económico luego entienda lo que es ahorrar, producir, comerciar? Está difícil, ¿no? Subida de impuestos constantes, expropiaciones en nombre del Estado y por supuesto el sistema de las encomiendas, porque como nos parecía muy cruel eso de la esclavitud, entonces decidimos hacer el sistema de encomiendas, que básicamente era que a un español le daban 500 indios para que los cristianizara y los pusiera a trabajar en la hacienda. El problema es que les pagaban con dinero que solo era intercambiable en la tienda de la finca. Entonces el pobre cuate a fin de mes le paraba debiendo al patrono. ¿Qué posibilidad de ahorro? ¿Qué posibilidad de producción? ¿Qué posibilidad de poder hacer algo con el fruto de tu esfuerzo? Nula, ¿no? Siguiente, por favor. El segundo principio de opresión que ha tenido América Latina aplastada, ¿han oído ustedes? Pues yo levanto la mano porque yo lo he oído 1000 veces. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que los problemas de América Latina son culpa de ese capitalismo asqueroso, salvaje, explotador, inhumano que quiere a los pobres aplastados y tirados? Yo lo he escuchado 1000 veces. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que si uno se va a la definición de Carlos Marx o a la definición de Adam Smith, se da cuenta que capitalismo, en su sentido epistemológico, quiere decir libre mercado. ¿Libre de qué? Libre de monopolios, libre de oligopolios, libre de trabas comerciales, libre de aranceles, libre de proteccionismos para unos y para otros no. Libre de que el gobierno sea el que nos diga con quién, cómo, dónde y cuándo y bajo qué condiciones comerciar. Y pregunto yo, ¿cuándo rayos en América Latina hemos tenido libre mercado? Porque si yo como guatemalteca quiero venir a poner una cafetería a Ecuador, no les cuento el chorro de impuestos, de trámites burocráticos, de sobornos y de trabas que me ponen para poderlo hacer. Si un argentino se quiere ir a vivir a Perú, la pasa igual. Si un colombiano quiere abrir un negocio en México, también. Entonces, ¿por qué culpamos algo que nunca ha existido de todas nuestras desgracias? Lo que hemos tenido en América Latina, mis queridos amigos, se llama mercantilismo estatal. Y es la noción de que tú no existís económicamente, sino hasta que el Estado te da el derecho de existir. Y déjenme decirles que esto no empezó con España, esto ya estaba en las épocas precolombinas. Porque otra gran mentira que nos cuentan es que las civilizaciones incas, aztecas, mayas, toltecas vivían en una especie de paz, tomados de la mano, bailando cumbayá. Y no hay mentira más grande que esa. Las civilizaciones precolombinas eran esclavistas, eran elitistas, eran racistas y eran excluyentes. Por eso fue fácil para Hernán Cortés, para Francisco Pizarro, para Pedro Alvarado y para todos estos cuates volarle la cabeza a líderes como Moctezuma y ponerse ellos, porque ya la sociedad estaba acostumbrada a ser aplastada. Entonces,
lo que hemos tenido con ese mercantilismo estatal que también nos dicen es que España con la visión occidental nos trajo capitalismo. ¡Mentira! España tenía un monopolio absoluto de todo lo que saqueaban de las Indias y lo controlaban con una oficinita que estaba puesta en Sevilla, cerca del puerto de Cádiz, que se llamaba el Consejo de las Indias. Aparte de eso, los españoles le tenían prohibida la entrada al Nuevo Mundo a alemanes, gitanos, judíos, franceses, ingleses, árabes. Básicamente nadie que no fuera español podía venir aquí. No solo eso nos hizo xenofóbicos de todo lo que fuera distinto, sino que además nos impidió poder abrir el comercio con otras partes. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuál capitalismo? ¿Cuál libre mercado? Más de 1 millón de normas fueron decretadas para prohibir el comercio durante los 3 siglos de época colonial. 1 millón de normas en poblaciones donde el 80% de la gente no sabía leer ni escribir. ¿Cómo íbamos a tener progreso económico? Siguiente, por favor. El tercer signo de opresión es el privilegio. Eso que ustedes ven ahí es el mural de Diego Rivera, pintor, esposo de Frida Kahlo, mexicanos los dos. Eso está puesto en el Palacio de Gobernación del Distrito Federal. Y lo pongo ahí porque representa a cabalidad lo que privilegio significa. Yo soy fan de la cultura comunista. No hay nada que me entretenga más que comprar souvenirs comunistas en el mercado capitalista. Cuando voy a México me meto en la casa de Frida Kahlo. Cuando fui a Budapest fui a ver las estatuas de Lenin y de Stalin que ahora tienen tiradas en un parqueadero a como 60 kilómetros de la ciudad. Cuando fui a San Petersburgo fui a ver el balcón donde Lenin se pronunció para la revolución bolche. Me encanta, me fascina, porque creo que para realmente atacar al enemigo hay que ponerse en sus zapatitos y hay que entender su cabecita. Entonces eso que ven ustedes ahí es un mural que Diego Rivera hizo en los años 30, acabadita de recién salida la revolución bolchevique, cuando Diego pensaba que eso era lo que América Latina necesitaba para que hubiera progreso. Y lo pongo ahí porque es el ejemplo perfecto del maldito privilegio que ha habido en América Latina. Privilegio significa, de las palabras en latín, privis, que significa privados, y legum, que significa leyes, o sea, leyes para los privados. Si aquí hay abogados en la sala, sabrán que durante toda la época de América Latina, aquí no ha habido igualdad ante la ley. Aquí ha habido leyes para grupos, leyes para indios, leyes para esclavos, leyes para nobles, leyes para comerciantes. El noble es diferente del cura, el cura del guerrero, el guerrero del artesano, el artesano del plebeyo y el plebeyo del esclavo. En América Latina tenemos una obsesión por dividirnos y clasificarnos por cosas tan absurdas como nuestro color de piel, o cuánto dinero tenemos en la bolsa, o de qué cepa venimos. ¿O no es verdad que lo primero que le preguntan a uno es, a ver, mijita, ¿y tú de qué Álvarez sos? ¿De los...? Ahí está. ¿De los de las haciendas o de los de las tiendas? Ah, de los Álvarez. Entonces, a mí ese problema nunca lo tuve, porque yo llegaba a Guatemala y decía, no, yo vengo de inmigrantes cubanos de los 60, cero cepa. Pero sí, nos fascina clasificarnos por esas estupideces. Color de piel, clase social, colegio donde estudiaste. Y eso lo que ha logrado es que en América Latina no valoremos a la gente por lo que la gente realmente vale, por Dios santo. Su cerebro, su mente, su mérito. Ese privilegio hace que uno no trabaje para subsistir, uno subsiste para mantener el Estado, que es bueno y es poderoso y nos ayuda a todos a salir adelante. Ese privilegio ha hecho que la movilidad social sea imposible, porque si naciste pobre, ni modo, te moriste pobre. Y si naciste noble, buenísimo, puedes rascarte el ombligo toda la vida que otro trabaja por ti. Esa es la historia de América Latina, señores. De ahí es de donde venimos. Siguiente, por favor. El cuarto principio de opresión es la transferencia de riqueza. En América Latina concebimos la riqueza como un pastelito. Un pastelito que lo que tenemos que hacer es dividirlo en más pedacitos para que haya justicia.
¿Sí o no? Y entonces durante siglos la riqueza se transfería de los que la producían, los que estaban abajo, a los nobles que no tenían que trabajarla. ¿Y qué propone el populista? Pues que no, que lo hagamos al revés, que en lugar de abajo para arriba, la onda sea de arriba para abajo. Y que entonces los que producen mantengan a los que no producen. Sin embargo, ¿será que la riqueza se transfiere o será que la riqueza se crea? Y aquí me voy a poner en la parte Carl Sagan Cosmos de la presentación. Pensemos en el planeta Tierra, el planeta hermoso donde vivimos. Una pelota azul que ha existido en este espacio sideral desde hace 4.5 mil millones de años. Ahí, dando vueltas la pelota. Y desde todo ese tiempo, esa pelota azul ha tenido la misma cantidad de agua, considerablemente la misma cantidad de tierra, la misma cantidad de minerales, de recursos naturales. Y un día surge la especie humana. ¿Cómo y por qué? No sé, eso a creencia y preferencia de cada quien. Pero un día surge la especie humana y los cavernícolas en esa pelota azul apenas si tenían cuevas y de la nada descubrieron el fuego. Y hoy por hoy, en esa misma pelota azul, con los mismos minerales, los mismos recursos, la misma agua, la misma tierra, el hombre moderno tiene cámaras, micrófonos, PowerPoint, clickers, sillas, universidades, publicidad, políticos, arquitectos, empresarios, matemática, filosofía, smartphones, internet, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha hecho la diferencia? Si es la misma pelota azul, con los mismos recursos, para que el cavernícola solo tuviera fuego y cuevas y nosotros hoy tengamos tanto chunche que nos vive a veces como que distrayendo de lo que es importante en la vida. La diferencia, mis queridos amigos, la ha hecho el único recurso inagotable que existe en este planeta. Y el único recurso inagotable que existe en este planeta es la mente humana. La mente humana es la única cosa que hasta la fecha, a menos que existan ovnis, que conocemos, es capaz de transformar las cosas que siempre han existido en cosas que nunca habían existido. J.K. Rowling se estaba muriendo del hambre y vivía del welfare state inglés. Un día se sienta en una cafetería y escribe un pequeño librito llamado Harry Potter. Hoy la mujer tiene más dinero que la reina de Inglaterra. Mark Zuckerberg, aburrido de su vida en Harvard, quería ver quiénes eran las niñas más guapas de Harvard y se inventa un software para decir, no, esta tiene mejor cintura, no, esta está más alta, no, esta está más guapa. Y ese software hoy se llama Facebook y vale billones de dólares. Steve Jobs tuvo la genial idea de poner dos cosas que existían juntas, teléfono celular con internet en uno. Y a pesar de que hubo chorro de gente que se burló de él, murió siendo un genio. Increíble, ¿no? Los ejemplos son vastos y evidentes de que la riqueza se crea con la cabecita, pero en América Latina seguimos necios con que la riqueza se transfiere. No solo eso, hasta el siglo XIX, ahí lo vamos a ver ahorita, era muy difícil para cualquier persona poder legislar para crear riqueza. Entonces, yo no creo que se trate de transferir ni de abajo para arriba ni de arriba para abajo. Se trata de tener gente que la empoderemos mentalmente para que puedan crear su propia riqueza, para que puedan soñar e imaginar un mundo mejor. Eso solo se va a lograr nutriendo bien a nuestros niños, porque eso sí que es verdad. Si a un niño lo nutres mal y solo le das masa y grasa, pues obviamente no va a desarrollar su capacidad analítica como para poder entonces crear. Y eso sí es verdad, en América Latina estamos creando generaciones de tontos, sobre todo por esos mismos programas sociales que se supone que los van a sacar de la pobreza. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la Bolsa Familia de Brasil o de la bolsa, bueno, en Guatemala la izquierda le llamaba la bolsa solidaria, ahora la derecha le llama la bolsa segura. Pero si ustedes abren una de esas bolsas, así, lo que sacan de ahí es 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, una torta de maseca, que es harina para hacer tortillas de maíz, y 1 litro de aceite. Masa
y grasa. Ahí no hay nada de lo que un niño necesita para desarrollar la cabeza. Ahí no hay frutas, no hay verduras, no hay proteína, no hay carbohidratos, no hay minerales. Hay pura masa y grasa. Y esa vaina de aquí a 30 años lo que nos va a dejar son generaciones de obesos, con problemas cardiovasculares, anémicos, diabéticos, sin capacidad de pensar. Ay, pero qué lindo los programas sociales. Siguiente, por favor. El otro signo de opresión es la ley politizada. Si hay abogados en la sala, sabrán que en el mundo occidental hay dos vertientes del derecho: el common law inglés y el positivismo francés. La diferencia básica en estas dos ramas del derecho es que el common law inglés, o el derecho consuetudinario, comprende que el juez es un tipo sensato, es un tipo razonable, confía en su capacidad de discernir el bien y el mal. Entonces, en el common law, cuando un juez tiene un caso, viene y evalúa. Y conforme cada caso, entonces va decidiendo qué se debe hacer. Por eso se llama derecho casuístico, caso a caso. El positivismo francés no. El positivismo francés asume que el juez es un gran tarado, que no puede pensar por sí mismo y que lo que tiene que hacer es seguir la ley a la pie de la letra. ¿Sí? Esa visión de la ley es la ley, adivinen cuál tenemos en América Latina como influencia, ¿no? Yo se los dejo ahí, pregunta capciosa. Pero esa visión de la ley es la que llevó a los nazis en los juicios de Nuremberg a decir: la ley decía que había que matar judíos, entonces yo cumplí con la ley, pues, la ley es la ley. Esa visión de la ley es la que hace que después de 3 horas de hacer cola en una oficina burocrática para sacar un permiso de conducir o para poner un trámite, un registro sanitario, uno llega ya con el chorro de papeles a la oficina de la burócrata y viene ella y agarra todo y: ay, fíjese que me trajo impreso esto en tinta negra número 8 y tiene que ser en tinta negra número 5. Señorita, pero igual se lee. Sí, pero la ley es la ley, fíjese, si no me regaña. ¿Ya? Esa visión absurda es la que hace que en países como el mío haya 70,000 leyes. 70,000 leyes. ¿Quién en su sano juicio va a leer 70,000 leyes? Si no hay peor dolor de cabeza que leer una ley latinoamericana, por Dios santo. Considerando que en el día de nuestro Señor de tal y tal y tal y tal, y teniendo en cuenta, o sea, para entender una ley latina, uno tiene que agarrar esa vaina y empezar a tachar todo el palabrerío innecesario. Entonces decir: ya entendí. Y aún así decimos: es que los jóvenes están apáticos, ay no, qué feos, no se meten en política. Obvio, ¿quién se va a querer meter en política si esa vaina es reaburrida, reburocrática? ¿No ven que los jóvenes de hoy en día se comunican en 140 caracteres y con un Snapchat? Y ustedes quieren que se metan en sistemas de 70,000 leyes. No lo van a hacer. Entonces, o cruzamos los deditos esperando que los jóvenes se teletransporten al siglo XVII y lean 70,000 leyes, o agarramos la política y la traemos al siglo XXI. Yo voto por la segunda. Porque si no, vamos a seguir teniendo a los mismos abogados, a los mismos burócratas y a la misma gente que ha secuestrado el sistema político y lo ha vuelto aburrido, engorroso, burocrático e insoportable, y nadie más se va a meter. Aparte de eso, acordémonos que hasta el siglo XIX solo el 1 o el 2% de las poblaciones podían votar. Eso es como que yo les dijera que en toda esta sala el caballero y esta chica son los únicos que van a poder hacer leyes por todos ustedes. ¿Qué creen que va a pasar de aquí a 5 años? Pues que ellos van a legislar a su favor y se los van a pasar llevando a todos ustedes y ustedes no van a poder decir nada. Pues esa es la realidad de la que venimos.